A couple of weeks ago, Hace unas semanas atrás, before our trip here to Nicaragua, antes de nuestro viaje acá a Nicaragua, I was in prayer for this country. estaba orando por esta nación. And the Lord spoke to me, El Señor me habló and He said, "What year is y me this?" dijo, ¿qué año es este? I said, "Lord, it's Le dije, 2018." Señor, es el 2018. And He said, "I want you Y to me go dijo, back yo quiero que vayas 40 years." 40 años atrás. And I went back 40 years. Así que yo fui 40 años atrás. And He said, "What year is that?" Y me dijo, ¿qué año es ese? I said, "Lord, it's 1978." Y yo dije, Señor, es 1978. And I said, "Father, what does that Y mean?" después yo dije, Padre, ¿qué significa eso? And He said, "In Y él me dijo, en 1978, 1978, what was happening in this country lo que estaba sucediendo en esta nación meant that Nicaragua significaba que Nicaragua was ripe for revolution." estaba lista para una revolución. And He told me Y él me dijo to come to this country and say que yo viniera a esta nación y dijera that just like Nicaragua was ripe for revolution de que así como Nicaragua estaba lista para una revolución en ese in tiempo, 1978, de 1978, that 40 years later, de que 40 años después, 2018, 2018, this country esta nación is ripe for revival. está lista para avivamiento. Yes. And the other morning Y la otra mañana, in worship, cuando estábamos adorando, I heard a shofar. yo escuché un shofar. There was no shofar in the worship. The worship team had no Y el shofar. equipo de adoración no tenía ningún shofar. And it's like I saw this, Y fue como que si yo miré probably an angel over Nicaragua, como un ángel tal vez sobre Nicaragua, probablemente blowing a shofar tocando un shofar from a very high place. desde un lugar muy alto. And I said, Y yo dije, "Lord, what does that mean?" Señor, ¿qué significa eso? You see, when you Mire, move in the cuando usted prophetic, se mueve en lo profético, you ask the Lord a lot of usted le pregunta al questions. Señor le hace al Señor muchas preguntas. And He told me that Y el Señor me dijo the purpose of the de shofar que el blowing propósito de que el shofar sonara was Nicaragua es que Nicaragua was at a place estaba en un lugar where it's the end of something donde significaba que era el final de algo and the beginning y of el something inicio de new. algo nuevo. And He also said Y también me dijo that the sound of a shofar de que el sonar de un shofar usually indicates usualmente indicaba that we are going to war, de que vamos a la guerra, a spiritual war, una guerra en lo espiritual, a battle. una batalla. And then He took me to Psalm Y me llevó 68. a Salmo 68. And Psalm 68, Y 1. Salmo 68, versículo 1. In fact, I declare that over Nicaragua now. De hecho, declaro eso sobre Nicaragua en este momento. It said, "Let God arise. Que el Señor se levante. Let God Que el arise Señor se levante over Nicaragua. sobre Nicaragua. And let His enemies be Y scattered. que sus enemigos sean esparcidos. And let them also that hate Him Y aquellos que lo aborrecen flee before Him." huyan de su presencia. So I'm here to decree and declare Así que estoy aquí para decretar y declarar that God is about to rise que over el this Señor country. se está levantando en esta nación. And the 40 years Y los 40 años in wilderness en el desierto is over. se han terminado.